En el 490 a.C., para avisar a los griegos que habían vencido a los invasores persas, un mensajero llamado Filipides viajó corriendo los 42 kilómetros que separan las ciudades de Maratón y Atenas. Más de 1500 años después, y en honor al viaje de Filipides, incorporaron la maratón como disciplina olímpica en los primeros Juegos Olímpicos modernos que se hicieron en Atenas. En la primera parte de este programa te invito a conocer el viaje de Filipides. Y luego, con los diarios de viaje de Mabel, iremos a su primer maratón en el exterior, la Maratón de Chicago del 2007, una carrera que el New York Times definió como marcada por la muerte, los estragos y el calor. Mi nombre es Luciana Dip, y esto es De Viaje en Viaje. Hola, bienvenidas, bienvenidos a este nuevo episodio de Viaje en Viaje. ¿Se acuerdan que en el capítulo anterior nos preguntábamos acerca de todas las posibles maneras que existen de hacer un viaje? Si para viajar era necesario recorrer una determinada distancia, si había que traspasar una frontera. Bueno, me surgió también la duda de si siempre es necesario un medio de transporte para viajar. Siempre hay que subirse a un auto, a un avión, un bus. Obviamente que los medios de transporte no existieron desde siempre, mucho menos como los conocemos hoy en día, y la gente viajaba igual, desde los nómades de la prehistoria, que viajaban a pie. Hoy les voy a contar el viaje que hizo Filipides hace casi 2500 años y que derivó en lo que hoy conocemos como el maratón. Vamos a retroceder un poco en la historia para situarnos. En el 546 a.C., el Imperio Persa había conquistado una parte de las poblaciones griegas costeras que había en Jonia. 50 años después de la conquista, los jonios finalmente no soportaron más y estallaron en una revuelta abierta contra los persas. Intentaron buscar refuerzos de otros griegos. Los espartanos tenían el mejor ejército de toda Grecia, pero no se quisieron involucrar. En cambio, los atenienses decidieron enviar ayuda al pueblo jonio, convencidos, por un lado, por un discurso falso de que los persas eran inferiores a los griegos en combate, y por otro lado, pensando en que la riqueza del gran imperio proporcionaría mucho botín a los vencedores. Persia estaba al mando de Darío I el Grande, que no le gustó nada que los atenienses estén luchando junto a los jonios, se enfureció muchísimo, lo consideraba en verdad una intromisión a sus asuntos internos, pero era una excusa para poder atacar Atenas, porque en verdad Darío I el Grande quería ampliar las fronteras de Persia y construir un imperio universal. Entonces, Persia ataca y desembarca en la bahía de Maratón a unos 42 kilómetros de Atenas en el 490 a.C. Dicho todo esto y situados en la coyuntura, continuemos. Cuando los atenienses conocieron el desembarco de los persas, necesitaban ir a buscar ayuda. Y aquí entra en la historia nuestro protagonista, el heraldo, el mensajero, el señor Filipides. Le pidieron a Filipides que vaya a buscar ayuda a Esparta. Bueno, para eso se tuvo que hacer un viaje. Filipides recorrió más de 200 kilómetros de terreno irregular que separaban Atenas de Esparta. Los corrió en sandalias. Obviamente no había puntos de avituallamiento, pero por desgracia los espartanos tampoco iban a enviar ayuda en esta oportunidad a causa de una festividad religiosa. Entonces Filipides hizo el mismo recorrido de vuelta para llevar la respuesta a Atenas. Ante esta noticia, los atenienses debatieron y decidieron mantener a los persas encerrados en Maratón y no permitirles aproximarse a la ciudad. A todo esto, nuestro amigo Filipides, que se ve que tenía energía de sobra, después de haber regresado de Esparta, fue a Maratón a luchar contra los persas. Pese a que los persas tenían mucha ventaja, fueron las fuerzas griegas las que salieron victoriosas, gracias a esta estrategia. Pero justamente se acuerdan que la batalla estaba transcurriendo en Maratón y la estrategia de los griegos era bloquearles el paso para evitar que lleguen a Atenas. Había parte del ejército persa que había ido directamente
a atacar Atenas. Entonces era imprescindible que en Atenas sepan que los griegos habían vencido a los invasores en la batalla de Maratón para poder evitar que los persas desembarquen ahí. Y adivinen quién hizo ese viaje. Sí, señoras, sí, señores, nuestro amigo Filipides, que en esta ocasión recorrió los 42 kilómetros que separan Maratón de Atenas, con el objetivo de informar de esa victoria. Esta historia tiene un final un poco trágico, porque al llegar Filipides solo pudo decir que habían vencido y colapsó muriendo de agotamiento. Pero bueno, claro, si recordamos que se fue de Atenas a Esparta, después regresó, luchó en Maratón, y volvió a salir del Maratón a Atenas. Normal que esté extenuado, pobre Filipides. Hay algunos historiadores que se refieren a esta historia como una leyenda romántica, dicen que el viaje de Filipides fue el de Atenas a Esparta. Hay otro historiador que atribuye el viaje de Maratón a Atenas a otro atleta. Pero bueno, yo me declaro fan de Filipides. En la antigua Grecia se celebraban los Juegos Olímpicos. Se hacían cada 4 años, en honor a Zeus, participaban representantes de todas las polis griegas y se llevaron a cabo desde el 776 a.C. hasta el 393 después de Cristo. Y 1500 años después, en 1896, se organizaron en Atenas los primeros Juegos Olímpicos modernos. Y en estos Juegos Olímpicos modernos se incorporó la maratón, que es una carrera que en ese momento se hizo de aproximadamente 40 kilómetros, justamente como un homenaje al viaje que realizó Filipides desde Maratón hacia Atenas. Y cuando los corredores hacen una maratón de 42 kilómetros, ¿sienten que están viajando? Es una pregunta complicada esa, porque depende mucho de lo que uno hace con la cabeza en la carrera. Esto me contestaba Mabel Rodríguez, la autora de Viajando y Corriendo, cuando la sorprendí con la pregunta, porque obviamente le pregunté a ella y a sus amigos y amigos maratonistas. Luego Mabel reflexionaba sobre el momento anterior a la maratón. El momento previo a un maratón, todos los preparativos previos, verdaderamente lo siento igual que cuando tengo que armar mi mochila para un viaje. David Duncan, otro corredor, nos comentaba que él siempre organiza las maratones como un programa de viaje, que disfruta cada momento, la previa, con todo el nerviosismo que implica, y decía que ya en la largada empieza todo el éxtasis visual y auditivo. Hablamos también con Ciro Battaini, otro corredor, que nos decía que a él le cuesta un poco vincular al viaje con la parte del medio de la carrera, porque para él el viaje es un disfrute, y en general en una carrera tan larga solo disfruta del momento de llegada y del momento de largada. Y un poco en este orden de ideas respecto a la incertidumbre del viaje, escuchemos lo que nos decía el corredor Sebastián Pacenti. No sé si se siente que estás viajando. Lo que sí me parece es que se asemeja mucho a un viaje un tanto impredecible, ¿no? Es un viaje donde uno no puede elegir los compañeros, ni el destino, ni sabe qué va a hacer mañana, si va a visitar un museo o no, ni cuándo te volvés, ni cuándo termina el viaje. Vos podés planificarlo. Estoy hablando de los simples mortales, no de los atletas de élite. Es parecido a un salto al vacío, a un viaje sin destino, ¿no? Algo así como ir y ver qué pasa. Y claramente para los mortales ningún 42 es igual a otro, siempre hay contingencias, siempre pasan cosas. En eso es parecido a un viaje sin ruta, a un viaje. Es un viaje de ida en algún punto, ¿no? Le preguntamos también a otra corredora, Irene Morelli, que nos decía que ella puede llegar a vincularlo con el estado expectante que tiene de conocer las ciudades y de ir viendo los paisajes mientras va corriendo. Y finalmente me gustaría que lo escuchemos al corredor Patricio Escobedo, que se animó a ir un poquito más allá. Esos 42 kilómetros, que según mis tiempos aproximadamente son 4 horas, son un viaje en el sentido literal de que uno se está trasladando en alguna ciudad a 42 kilómetros, pero también es un viaje de otro tipo que tiene que ver con, para mí, por mi experiencia, con las sensaciones y las percepciones que uno tiene en esas 4 horas, que justamente la percepción del tiempo cambia y también la manera en que la mente funciona
y la percepción que uno tiene de las partes y las cosas que suceden en el propio cuerpo. Y bueno, entonces eso es otro tipo de viaje que me sucede a mí al menos cuando corro una maratón. Quiero sumar un dato muy curioso a toda la clase de historia de hoy, y es que en 1908 se estableció la distancia oficial de las maratones en 42 kilómetros y 195 metros, porque en ese año se celebraron los Juegos Olímpicos en Londres y la reina Alejandra de Dinamarca estableció sin quererlo esta distancia como la oficial de las carreras, porque los últimos metros se añadieron para que la final tuviera lugar frente al palco del estadio. De esta manera la distancia pasó a 42 kilómetros y 195 metros y a partir de ese momento todas las maratones han tenido esta distancia. Quedó establecida como la distancia única y oficial de la carrera de maratón.